Bien, hola a todos, bienvenidos a esta Open Class 2 de la asignatura Estrategia de Precios, en la que hoy vamos a hablar de las técnicas de fijación de precios. Bien, me presento, soy Jordi Delgado, soy el profesor titular de la asignatura. Para todos aquellos que ya me conocéis del anterior, pues estamos aquí preparados para impartir esta Open Class, ¿vale? Hemos dado unos minutos para que todo el mundo se conecte y comenzamos ya. La pregunta importante es: ¿de qué manera influye la fijación de precios en la conducta de compra del consumidor? Es decir, cuando modificamos un precio, ¿qué estamos induciendo al consumidor a hacer? ¿Cómo establecemos el precio de un producto? El estudio de precios tiene una gran importancia e incidencia en el estudio de mercado, ya que de la fijación del precio y de sus posibles variaciones va a depender el éxito del producto o el servicio que ofrecemos. Son demasiados los factores a la hora de fijar precios a los productos. Las empresas, por lo tanto, deben realizar una evaluación acerca de cuáles son los más importantes para realizar la decisión correcta. Los factores que deben considerarse cuando se determinan los precios son unos factores internos y otros factores externos. Dentro de los factores internos vamos a tener los objetivos de la mercadotecnia, vamos a tener los costos y la calidad del producto y, por supuesto, también las consideraciones organizacionales. Dentro de los factores externos vamos a tener la naturaleza del mercado y de la demanda, la competencia y el posicionamiento del producto y otros factores ambientales como serían la economía, la reventa, las leyes, el gobierno. Como objetivo de mercadotecnia, antes de determinar un precio, la compañía debe decidir cuál será su estrategia general para el producto. Fijaros que esto va a influir muchísimo, pero muchísimo, en el precio. No es lo mismo que una empresa decida que va a trabajar precios low cost, que vaya a trabajar precios altos, que vaya a trabajar precios medios, incluso contra quién posicionas el precio. Si la compañía ha seleccionado el mercado meta y se ha posicionado con el cuidado, entonces su estrategia de la mezcla de mercadotecnia, incluyendo el precio, será bastante directa. Ejemplos de estrategias tenemos el de supervivencia, el de incrementar al máximo de utilidades, es decir, de un precio alto, el de liderazgo, la participación de mercado y liderazgo en la calidad del producto, etc. Siguiendo con la estrategia de la mezcla de mercadotecnia, el precio solo es uno de los instrumentos de la mezcla de mercadotecnia, lo que llamamos el marketing mix, que utiliza una compañía para lograr sus objetivos de mercadotecnia. Las determinaciones concernientes al precio se deben coordinar con el diseño del producto y la distribución y las decisiones de promoción para formar un programa de mercadotecnia que sea coherente y efectivo. Las decisiones que se toman para algunas otras variables de la mezcla de mercadotecnia pueden afectar las decisiones de la fijación de precios. Como os decía, tenemos las 4 P's: Product, Price, Place and Promotion, en español producto, precio, distribución y promoción. Y lógicamente, si tocamos el producto, pues nos va a afectar al precio. Imaginar que subimos el formato o lo bajamos. No es lo mismo vender en una plaza de un hipermercado que vender en una tienda de alto standing. Y por supuesto las promociones clarísimamente van a influir. Costos. Bueno, los costos determinan el nivel de precios que la compañía puede cobrar por sus productos. Así la compañía va a desear cobrar un precio que cubra todos sus costos de producción, distribución y venta del producto, y que al mismo tiempo deje un margen de utilidades justo por su esfuerzo y su riesgo. Las compañías con costos bajos pueden determinar precios más bajos, lo que da como resultado más ventas y mayores utilidades, lógicamente. No hay que olvidar que los costos de la calidad del producto va en función de lo que los consumidores van a percibir de valor de ese producto. Las consideraciones organizacionales, vamos a tener en cuenta que la gerencia debe decidir
¿Quiénes dentro de la organización deben determinar los precios? No puede ser que todos pongan precios, tiene que haber alguien que lo haga. Las compañías manejan la determinación de precios en una variedad de formas. Las pequeñas compañías, a menudo la alta gerencia determina los precios en vez de que lo hagan los departamentos de ventas. ¿Qué se consigue con esto? Pues mirar, en principio, si un departamento de ventas pone los precios, pues va a intentar siempre vender. Y vender a veces de la forma más fácil, que es bajando precios. Mientras que si es la gerencia, pues la gerencia va a querer todo lo contrario, va a querer tener el máximo de utilidades, intentando a la vez, teniendo más cosas en cuenta, ¿no? Uno va a tener en cuenta la cuota de mercado, va a tener en cuenta muchos más detalles. Entonces, en las pequeñas compañías donde no hay unos departamentos específicos, pues suele ser la alta gerencia quien determina esos precios. En las grandes compañías, sin embargo, por lo común hay gerentes de división o de productos que manejan la determinación de precios. Ahí tenemos ya departamentos de pricing, donde vamos a tener responsables que están teniendo en cuenta muchísimos factores en función de si están mirando precios con la competencia, sus costes, rentabilidades y márgenes, en fin, muchas más variables que lógicamente te juegas muchísimo dinero cuando haces un cambio de precio en una gran compañía. Puedes cargarte los márgenes de la compañía o subirlos. Por lo tanto, es muy importante que la fijación de precios se haga de una forma correcta. Otros que influyen en la determinación de precios pues pueden ser los gerentes de ventas, gerentes de producción, gerentes de finanzas, los contadores, gente de contabilidad, de control de gestión. Pero lo suyo es que haya un departamento específico de pricing que sea el que posicione los precios, que sean especialistas y que estén dependiendo directamente de la dirección general. De esta forma se evitan cosas extrañas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. En un hipermercado, un jefe de producto en la central de compras habitualmente pues mantiene una relación con un proveedor en la que tiene una serie de productos dentro de su portfolio y su trabajo consiste en negociar las condiciones, precios, márgenes de ese producto en costes. Y por supuesto, si eso está separado, es decir, si hay un departamento de pricing pondrá los precios sin tener en cuenta esos costes. Cuando digo sin tener en cuenta, lo digo entre comillas. Ellos se van a ocupar de ser competitivos y de poner un precio que sea adecuado al mercado. Entonces, cuando se encuentran que hay un precio, que el coste no deja un margen objetivo de la empresa en ese sector, en esa subfamilia, lo que tendrán que hacer, y tienen potestad habitualmente, para irse al jefe de producto y decirle, oye, no llegamos, este precio, la competencia lo está vendiendo mucho más barato este producto, no nos aporta margen, nos está penalizando el margen medio de la sección, y una de dos, o buscas un elemento sustituto para ese producto, o negocias con el proveedor, o directamente lo quitamos del surtido. Pues fijaros si es importante el tema. ¿Quién es el responsable en las empresas de decidir y fijar el precio? Como decía, habitualmente el responsable de marketing suele ser el responsable de pricing en algunas empresas, en otras es el controller, en otras hay una figura específica de director de pricing, en otras es un comité mixto quien decide las estrategias y las políticas. Pero como digo, el responsable de pricing de la compañía tiene influencia sobre los márgenes, la rentabilidad, la competitividad y la imagen de precios que se plasman en el aumento de clientes y ventas de la compañía. Mientras los costes determinan el límite inferior del precio, es decir, a partir de ese momento, si vendiéramos más barato, estaríamos perdiendo dinero, el mercado y la demanda determinan el límite superior. Entre esa banda vamos a posicionar los precios en función de la estrategia que tengamos. Así tanto el consumidor como los compradores industriales comparan el precio de un producto o un servicio con los beneficios de poseerlo. Por consiguiente, antes de determinar el precio, el mercadólogo debe comprender la relación entre el precio y la demanda de su producto. A eso le llamamos elasticidad, que ya sabéis lo que es. La elasticidad va a depender si es elasticidad de la oferta, elasticidad de la demanda, ¿vale? Y sobre todo guarda la relación porcentual, la variabilidad porcentual y entre dos variables, de forma que vamos a ver la variación porcentual
de la demanda y entre la cantidad y el precio. Determinación de precios en diferentes tipos de mercado. Bueno, aquí los economistas reconocen que hay 4 tipos de mercado: aquellos que son de competencia pura, aquellos que son una competencia de monopolio, es decir, donde solamente hay un ofertante, aquellas en las que hay un oligopolio, en las que prácticamente puede haber más de uno, pero se reparten entre muy poquitos, y en las que hay un monopolio puro. El mercado se compone de muchos compradores y vendedores que comercian con un bien uniforme, como puede ser el trigo, el cobre o valores financieros. Ningún comprador o vendedor individual tiene mucho efecto sobre el precio actual de mercado, es decir, no pueden ni subir ni bajar los precios. Si sube el precio, los demás lo mantienen, y si baja el precio no le conviene, ya que se vende al precio actual. Por consiguiente, los vendedores en estos mercados no dedican mucho tiempo a la estrategia de mercadotecnia. Aquí estamos hablando de competencia pura, ¿vale? Cuando hay una competencia de monopolio, el mercado se compone de muchos compradores y vendedores que comercian con una gama de precios, más que con un solo precio de mercado. Una gama de precios ocurre debido a que los compradores ven ciertas diferencias en los productos de los vendedores, ya sea por calidad, características o bien los servicios en torno a él no sean los mismos, por lo que están dispuestos a pagar diferentes precios por ellos. Así, los vendedores tratan de desarrollar ofertas diferenciadas para diferentes segmentos de clientes y, además del precio, utilizan la marca, la publicidad y la venta personal para diferenciar sus ofertas. Cuando hay una competencia de oligopolio, el mercado se compone de unos pocos vendedores que son muy sensibles a las estrategias de determinación de precios y estrategias del mercado. Así, cada vendedor estará atento de las estrategias y las medidas de los competidores. Si una compañía bajara sus precios, los compradores cambiarían rápidamente a ese proveedor. Los demás deberán de seguir con el ejemplo y bajarán también sus precios. Así, un oligopolista jamás estará seguro de que podrá ganar algo permanente con una reducción de precios. Luego tenemos lo que sería el mercado de monopolio puro. El mercado se compone de un vendedor, único vendedor. El vendedor puede ser un monopolio del gobierno o un monopolio privado. En ambos casos, la determinación del precio es distinta, ya que pueden fijar el precio bajo para no lesionar la economía familiar, suele ser en el público, y puede determinar un precio alto para reducir el consumo. En un monopolio regulado, se permite establecer precios que le produzcan una utilidad justa. En un monopolio no regulado, está en la libertad de determinar un precio que tolere el mercado. Vamos a hablar del factor competencia. Es un factor externo que afecta a las decisiones de determinación de precios, con los costos y los precios de los competidores. Un ejemplo: un consumidor que desea adquirir un automóvil Mercedes evaluará el precio y el valor que ofrece Mercedes y lo comparará con los precios y los valores de otros productos comparables fabricados por Volkswagen, Audi, Volvo, BMW y otros. Mercedes necesita establecer así un proceso de comparación de sus costos contra la competencia, con el fin de saber si está operando con una ventaja o desventaja de costos. También debe de conocer el precio y la calidad de la oferta de cada competidor. Con ello, Mercedes podrá utilizarlos como punto de partida para la determinación de sus propios precios. Si otros factores externos, cuando determina sus precios, la compañía también debe de considerar los de ambiente externo. Así, las condiciones económicas como la prosperidad, recesión, inflación, tasas de interés, tipos de cambio, etc., afectan las decisiones y la determinación de los precios, así como la percepción del consumidor. Imaginaros, estamos en crisis económica y metemos un precio altísimo para lo que son las rentas de las familias. Pues seguramente no vamos a vender. Con lo cual tendremos que tener en cuenta qué está ocurriendo en el mercado y como ambiente externo. El gobierno es otra influencia externa importante en las decisiones de la determinación de precios. Fijaros que cuando un gobierno hace una ley afecta al precio, y eso lo hacen para poder asegurar sus políticas. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Ecuador había unas tasas para importación, de producto de importación, de un 25% en muchos sectores. Ahora han sacado una ley nueva en la cual han puesto un 45% adicional. Es decir, casi un 75% de incremento sobre el precio que debería tener normal. Todo ello para intentar
hacer que el consumo interno funcione a través de las empresas propias del país. Esto es muy interesante porque realmente eso no funciona luego en la realidad, está más que demostrado. Es decir, cuando un gobierno está haciendo que alguien se interviene en los precios metiendo este tipo de aranceles tan bestias en importación, lo único que va a ocurrir es que sí, que habrá una serie de fabricantes allegados al poder que conseguirán las licencias para poder hacer esas fabricaciones de esos productos, que lógicamente los van a vender ellos, pero lo que suelen hacer es incrementar precios. Fijaros que teniendo un gap de un 75% contra un precio de importación, perfectamente pueden subir sobre el precio que sería normal, pues pueden subir un 40, un 45 y no pasa nada y siguen siendo más baratos. Y además es que lo tienen vendido, porque no tienes opción, estás en un mercado cautivo, o sea, o lo compras ahí o no lo puedes comprar. Por lo tanto, al final quien lo paga son los consumidores y realmente al final son 4 los que se benefician realmente de esto, porque no estás haciendo una competencia real. El precio que cobra la compañía estará entre un punto demasiado bajo para generar utilidades y uno demasiado alto para generar cualquier demanda. Es decir, cuando hay un precio bajo, pues estás ya, imagínate, a nivel de costes, no hay utilidad posible. Cuando estás por debajo del costo del producto. Mientras que si estás por encima del costo del producto, pues ahí sí tienes precios de la competencia, otros factores externos e internos, los que puedes posicionarte. Luego tienes que tener en cuenta la percepción del consumidor. Si el consumidor percibe que es un producto de calidad, lo podrás subir de precio, ¿vale? Y cuando metes un precio excesivamente alto, pues ahí no hay demanda, directamente te vas a encontrar con que no vendes. Así la compañía debería considerar siempre los precios de los competidores y esos factores internos y externos con el fin de encontrar el mejor precio entre esos dos extremos. Seguimos viendo cómo establecemos el precio de un producto. Y ahí no debemos de olvidar que el precio es nuestra mejor imagen en muchos de los casos. Por tanto, es importante tener el cuidado y la diligencia para evitar trastornos a la hora de vender, ya que el precio es el resultado final de nuestro negocio. Así, si tenemos mínimo costo, pues el objetivo es recuperar el costo al 100%. Y eso es inapelable, porque si no nos vamos a la ruina. Tenemos que meterle margen, y ese margen no debería ser sacrificable, porque si no, no tenemos utilidades. Por lo tanto, es una poco tontería trabajar para nada. Tenemos que tener algún beneficio. Y luego hay un riesgo que consiste en intentar posicionarte en el mercado por un precio más alto, donde ahí sí que eso es sacrificable. Es decir, perfectamente podríamos prescindir en un momento dado si vemos que la cosa pues no nos da las ventas que queremos obtener. Seguimos fijando el precio de venta. En la actualidad las empresas utilizan diferentes técnicas para la fijación de precios. Aquellas basadas en los costes, este de aquí, se tienen en cuenta los costes de producción y comercialización más el margen deseado. Otros están basados en la competencia, siendo competitivos, subiendo y bajando precios en función de cómo lo hagan los competidores. Otro basado en la demanda y en el mercado. Aquí estamos basándolo en la elasticidad, la aceptación y la discriminación de la demanda en función de qué precio estamos poniendo. Y luego hay otro que se basa en la rentabilidad, es decir, qué rentabilidad queremos obtener sobre un producto. Hay métodos basados en el mercado, donde los administradores que utilizan estos métodos se refieren al mercado externo para determinar el precio. Deben de investigar el mercado, revisar si se han registrado cambios en la oferta y la demanda del sector al que pertenece. Tenemos métodos basados en la demanda y en la competencia. Los métodos basados en la competencia, este método determina el precio con base al precio que ofrecen los competidores. Y por ejemplo, si la competencia reduce precio, entonces quizás la administración también debe ajustar el precio para hacerle frente a esa competencia.
El método basado en la demanda determina el precio conforme a la demanda del producto. Si existe una demanda elevada para el producto, entonces se puede determinar un precio alto y viceversa. Ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, proveedores de electricidad. Cuando hablamos del método del costo adicional, pues tenemos unos costos totales de producción más unos costos variables, y eso nos da un costo total, que es el costo final, y por lo tanto es lo que debemos tener en cuenta. Ya estaremos hablando de lo que es producir el artículo, y aquí estaremos hablando en el variable de los costes de logística que va en función, pues imagino, donde tenéis que enviarlo el producto, ¿vale? Por ejemplo. El método del coste total consiste así en determinar el costo total de adquirir el producto, incluyendo fletes, maniobras e impuestos de importación, todos disponibles en los registros contables. Así, el paso siguiente es sumar los gastos de ventas y administrativos estimados al costo total de adquirir el producto. Después se calcula el costo unitario. Los costos totales divididos entre las unidades totales que se esperan vender. Posteriormente se determina el margen de utilidad, el cual se expresa como un porcentaje del coste. Y por último, la cantidad de margen de utilidad se suma al importe del costo unitario para obtener el precio de venta. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo del costo total. Imaginaros, tenemos un costo unitario de 180.000, ¿vale? Esto hemos hecho 600 unidades. Y el costo unitario son $300. El margen unitario serían 300 por 40%, que es lo que queremos obtener de beneficio, serían 120. Por lo tanto, el precio de venta van a ser 300 más 120, serían los 420. Y ahora esto lo dividiríamos en el total de productos y nos daría un precio unitario. Pero cuidado con la interpretación. Si fijo así mi precio, hay que tener cuidado porque al presentar los datos de la siguiente manera no se tiene el 40% de margen de ganancia deseado, ¿vale? Es decir, que si tenemos un precio de 420, que sería el 100%, 300 sería un 71% y 120 sería un 29%. ¿Lo veis? Por lo cual el margen no es un 40%. El método del costo variable total. Este método hace énfasis en la distinción entre costos variables y fijos al determinar el precio del producto. Cuando se utiliza este método, solo los costos variables que se incluyen en la cantidad a la cual se agrega el margen de utilidad. Todos los conceptos variables de producción, como los de ventas y administrativos, están incluidos en el importe de los costos. Los costos fijos de producción, venta y administrativos y la utilidad deseada se incluyen en el margen. Así tenemos un ejemplo donde el porcentaje de margen de utilidad se determina aplicando esta fórmula siguiente. El margen de costo variable, margen de utilidad, es igual a la utilidad deseada más los costos fijos totales partido entre los costos variables totales. El costo total de producción, cuando utilizas este concepto, solo los costos de producción del producto considerados como costo del producto se incluyen en la cantidad de costos a la cual se agrega el margen de utilidad. Los gastos de ventas y administrativos estimados y la utilidad deseada están incluidos en el margen de utilidad. El porcentaje de margen se determina con la siguiente fórmula. El margen de utilidad sería igual a la utilidad deseada más los gastos de venta y administrativos partido entre los costos de producción totales. El método del costo meta es una variante de los conceptos de costo. Es el de costo meta. Bajo este concepto que los japoneses utilizaron por primera vez, se supone que el mercado determina el precio de venta. Así, el costo meta se obtiene restando la utilidad deseada al precio de venta. Por consiguiente, la administración debe diseñar y fabricar el producto para lograr el costo meta. Este concepto se utiliza en mercados altamente competitivos que exigen reducciones continuas de costos del producto para mantenerse en competencia. Hablamos de los mercados low cost. ¿Cómo lograr el margen deseado? Pues el paso inicial es tomar el dato del costo unitario y dividirlo entre el porcentaje que resulte de restar al 100% el porcentaje de margen deseado. El resultado obtenido es el precio de venta. Y al verificar el cálculo, observo que tengo el 40% de margen de garantía deseado. Siempre y cuando el mercado te acepte este precio. ¿Existen otros métodos para fijar precios de venta? Pues sí, existe el de costo promedio, el análisis marginal, el de rendimiento deseado, el de fórmula escalatoria.
Por ejemplo, con base en el costo promedio, la fijación de precios a partir del costo promedio consiste en agregar un sobreprecio razonable al costo promedio de un producto. Para obtenerlo se divide el costo total entre las unidades que se produjeron y vendieron en ese periodo. De este modo, obtiene una estimación del costo promedio por unidad para el siguiente año. Así, para calcular el precio de venta se decide la utilidad unitaria que agregará al costo promedio unitario. Cuando lo basamos en el análisis marginal, la fijación de precios es una buena herramienta para la fijación de precios que los gerentes de marketing tienen para atender al mismo tiempo los costos y los ingresos, la demanda. Su análisis se centra en los cambios del ingreso y el costo total provenientes de la venta de una unidad más para calcular el precio y volumen más rentable. De esto podemos deducir que la regla de maximización de utilidades se obtiene en el precio, donde el costo marginal sea igual o un poco menor al ingreso marginal. La fijación de precios por rendimiento deseado, a diferencia de los métodos anteriores, este parte de que el precio debe ser fijado en función del rendimiento que desean las empresas sobre la inversión total. Es decir, se basa en el principio de que el precio debe garantizar una justa remuneración al capital invertido. Para ello se utiliza esta fórmula que tenéis aquí, donde tenemos el costo total de unidades vendidas, más el rendimiento deseado, más la inversión fija en activos no circulantes, dividido entre las unidades vendidas, y a su vez todo ello partido entre lo que sería el rendimiento deseado y la inversión variable de capital de trabajo expresado como porcentaje de ventas. La fijación de precios por cláusulas escalatorias. Mientras continúa la inflación, difícilmente se pueden fijar precios sin modificarlos. Es decir, cuando hay inflación en un país hay que tener en cuenta esta fórmula. De aquí una empresa que trabaja con pedidos y cuyo periodo de entrega va más allá de 2 o 3 meses, le resultará difícil establecer un precio fijo, pues no se tiene la certeza de que los precios de los insumos utilizados permanecerán constantes durante un periodo, por lo cual se utiliza esta fórmula. Sería el precio base y sería la formulita que veis aquí. Pues bien, hemos terminado lo que es esta presentación y me gustaría también que al finalizar esta presentación OpenClass 2 pues podáis también a la vez poder hacer la encuesta, ¿vale? Para ver cómo ha ido el tema, si os ha gustado. Pues muy bien, os agradezco mucho vuestra atención y nos seguimos viendo.